La misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití fue ordenada por el Consejo de Seguridad de la ONU y se inició en el año 2004 luego del derrocamiento del presidente Jean-Bertrand Aristide. La MINUSTAH se encuentra encabezada por el exministro de Relaciones Exteriores chileno Mariano Fernández y tiene como objeto velar por el bienestar del país. Queremos conversar sobre lo que está pasando en Haití, pero también sobre actualidad nacional. Para eso nos acompaña en CNN Chile justamente el ex canciller y jefe de la MINUSTAH, Mariano Fernández. Señor Fernández, gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, Mirna, por la invitación. Bueno, partamos por la situación en Haití y la labor que ha realizado usted directamente allá en representación también de Chile. Cuéntenos, ¿en qué estado se encuentra el país? Mire, yo lo diría de manera bastante sintética, porque entrar en todos los detalles de lo que ocurre en Haití puede ser incluso poco interesante para los telespectadores, pero yo diría que la situación de Haití se caracteriza hoy porque Haití ha desaparecido de la prensa. Solamente ha habido noticias en el último tiempo por las tormentas tropicales que son inevitables y que incluso arrojaron, apenas lo digo de manera un poco fuerte, 14 muertos, cuando habitualmente una tormenta producía centenas de muertos. O sea, el país se encuentra en un proceso de estabilización muy significativo, los avances en el Estado de Derecho son muy importantes, la violencia política ha desaparecido y Haití, en realidad, el tema muy de fondo, que ya excede la competencia que yo tengo en materia de paz y seguridad, es que un país pobre y la pobreza siempre va a ser un factor de inestabilidad, y eso es lo que estamos discutiendo en Naciones Unidas, cómo al éxito de la misión de paz y seguridad que yo dirijo en este momento podemos agregarle después una contribución económica y de desarrollo que permita que la estabilización se consolide. Ahora, ¿cuánto queda, digamos, evidentemente en un país con la pobreza y la profundización de la desigualdad, pero sobre todo la pobreza en Haití? ¿Cuánto falta para poder alcanzar un estado de mediano bienestar? Mire, tenemos, hablando de lo que a mí toca directamente, primero, la misión de paz y seguridad, el fin de una misión de paz y seguridad marca también una pauta en favor de que las cosas en materia de desarrollo están avanzando. Así que nosotros calculamos que al fin del actual mandatario, el presidente Martelly, es decir, el año 2016, podremos mostrar resultados que permitan, estoy hablando en manera un poco especulativa porque estamos mirando escenarios que permitan finalizar la misión de paz, mantener una misión política y sobre otros temas de derechos humanos y fortalecer fuertemente la presencia de Naciones Unidas en materia de cooperación internacional, la presencia bilateral en materia de inversión extranjera y que el país siga creciendo. Porque este año las cifras no están malas. El pronóstico de la CEPAL es de un crecimiento del 6% para Haití. El año pasado fue el 5%, de tal manera que las cosas avanzan. Pero hay mucho por hacer. Y para terminar, en el tema Haití, a partir de los hechos que derivaron en la muerte, lamentablemente, de este agente de la Armada chilena, ¿qué grado de seguridad tienen los funcionarios extranjeros que trabajan en Haití hoy? Bueno, la seguridad es bastante alta en Haití. El caso de la misión a la que yo dirijo, la seguridad es completa porque además la gente tiene prohibiciones. Un funcionario de la MINUSTAH, de la misión de paz, no puede estar fuera de su domicilio después de la 1 de la mañana y antes de las 6 de la mañana. Y tiene determinados lugares prohibidos, como por ejemplo este lugar donde murió el sargento Arellano. O sea, ahí claramente se cometió una irregularidad, dice usted. No irregularidad, no, porque ellos no tienen prohibido, porque él no depende de la MINUSTAH, él está en la Embajada de Chile. Correcto. O sea, la Embajada regula la participación de su gente en la vida social como lo estima conveniente. Yo he sido embajador en varios países, así que de eso doy testimonio. De tal manera pero la seguridad para los funcionarios internacionales es alta. Sobre todo porque ha disminuido fuertemente la violencia política, han disminuido los secuestros. Se mantienen altos los homicidios, pero sin embargo en Haití hay menos homicidios que en República Dominicana, que en Salvador, que en Honduras, per cápita, ¿no? Así que la seguridad no es tan complicada, pero la situación del país es muy compleja. La situación general, el estado de marginalidad en que vive un porcentaje muy importante de la población. El 80% de los haitianos vive con menos de $2 al día. El 50% de los haitianos no lee ni escribe. De los 4,2 millones de personas que forman la fuerza de trabajo, solo 200.000 tienen un empleo estable y legal, por decir.
Así que el 84% de los haitianos con grado universitario vive fuera de Haití. Es una situación muy extrema. Y eso genera una inseguridad inevitable. Nosotros hemos contribuido, las tropas nuestras y la policía de la MINUSTA de Naciones Unidas, es una contribución muy significativa a la seguridad. Y los avances que ha habido con la policía haitiana hoy día nos permite decir que un comportamiento adecuado es un país, no es tan seguro, pero tampoco es tan inseguro. Señor Fernández, quisiera traerlo a nuestro país, a la actualidad, y también, fíjese, aprovechando un poco esta mirada, cuando uno sale del país, igual tiene una forma distinta de ver lo que está ocurriendo. Lo primero, el presidente Sebastián Piñera decía hace algunos días que al llegar a La Moneda, él se encontró con un país que iba en decadencia, palabras que por supuesto han generado una serie de controversias. ¿Cómo se ve desde afuera un comentario así? Es que yo lo encuentro, no sé cómo decirlo, me parece que insólito que un presidente, con el conocimiento que tiene de Chile el presidente Piñera, diga que recibió un país en decadencia, cuando han tenido el país, y perdonen lo que lo diga de esta manera, los 20 años más exitosos de la historia de Chile, seguidos en materia de crecimiento, en materia de desarrollo. ¿Se acuerda alguien, no digo los jóvenes de 18 o 20 años, pero cualquier persona que tenga más de 30 años, ¿se acuerda lo que era el país el año 90 y lo que es hoy día? Y el gobierno Piñera tenemos 2 años y medio. Entonces, decir que un país en decadencia, la popularidad de la presidenta Bachelet, ¿se acuerda alguien de la crisis que hubo y cómo fue el manejo de las prestaciones sociales para disminuir el efecto de la crisis? Hubo menos crecimiento, pero son cosas que no puede decir en decadencia. Yo creo que el presidente, francamente, yo se lo dije antes a propósito de la política exterior, pero lo digo hoy día, él tiene que cuidar el lenguaje. Además, la imagen de Chile fuera es una imagen espectacular. Por eso le pregunto, ¿tiene que ver quizás con la incontinencia verbal a la que hacía razón, digamos, el senador Jovino Noboa cuando se refería a otro episodio que también había marcado cierta controversia en lo público? Mire, del presidente Sebastián Piñera siempre. Yo no suelo tener mucho acuerdo con la gente de la UDI, pero creo que en esta materia coincido yo con Jovino Noboa. Ahora, ¿se ha generado, diría usted, un clima odioso en las relaciones oposición y el gobierno, el oficialismo? Fíjese que aparece una entrevista a toda página en el Mercurio el fin de semana, al ministro de Defensa, dejando claramente establecido que su interés es competir con la expresidenta Bachelet, también dejando claro que no pretende irse del gabinete antes de abril, y tampoco el gobierno ha mostrado un interés distinto en ese sentido. ¿Cómo evalúa usted ese aspecto, esto de los ministros presidenciables que no dejan el gabinete, estas tensiones en el lenguaje? Mire, yo le diría, separemos dos cosas. Uno, el tema de la odiosidad. Uno, cuando se vive fuera de Chile, se pierde mucho detalle, pero se gana mucho en la perspectiva. Se ve el bosque, dice usted. Claro, se ve más de lejos el bosque. El país se ve en general bien, pero llama la atención a mucha gente, no solamente a mí, porque la gente llega a preguntarme a mí, ¿por qué este estado de polarización del país? Y el observador internacional, el periodista o el funcionario internacional o el diplomático que uno ve, dice, ¿qué pasa con el gobierno? Porque la gente en el exterior no critica que hay un movimiento estudiantil que ocupa las calles. Al contrario, pareciera ser como que lo admira. Evidente, y dice, bueno, esta es la responsabilidad del gobierno. Entonces, en materia de odiosidad, yo tengo la impresión de que el gobierno tiene una responsabilidad grande de conducir al conjunto de los chilenos, el jefe del Estado, el jefe de todos los chilenos, y por lo tanto tiene que buscar armonizar la situación política en general. Y respecto de la oposición, fíjese que el mismo ministro de Defensa decía, por ejemplo, liderazgos como de Osvaldo Andrade, presidente del Partido Socialista, que se han convertido, dice él, en una posición ácida, de una crítica permanente a todo lo que hace el gobierno. ¿Cree usted que favorece también a ese clima? Bueno, lo que sucede es lo siguiente: cuando hay función de oposición, yo tengo la impresión, y tuvimos oposición, que yo estuve en el gobierno muchos años, tuvimos, y luego colocamos un ejemplo más, las negociaciones con la Comunidad Europea, que fueron extremadamente exitosas, duraron 12 años, y tuvimos a la oposición siempre en contra, encabezado incluso el diario El Mercurio con editoriales. ¿Qué hicimos nosotros? Buscamos incorporar a la oposición y trabajar con ellos, informar, de tal manera de reducir el criticismo, bajar los decibeles de violencia verbal respecto a estos temas, así como en otros muchos. Yo creo que aquí hay una tarea. Yo no excluyo
que uno puede criticar a Osvaldo Andrade por lo que dice, pero yo creo que hay una tarea de acercamiento, de buscar que la confrontación se reduzca al mínimo, reducir los disensos al mínimo posible con un esfuerzo de gobierno. Pero tendrá que ver también con esto que ha trascendido en términos de que quizás hoy día, considerando además los resultados de la encuesta CEP que posicionan nuevamente a Michelle Bachelet como una clara y posible nueva presidenta del país, tendrá que ver también con el hecho de entrar en los flancos de las debilidades políticas de lo que fueron los gobiernos de la Concertación también para de esa manera posicionar una mejor postura de la alianza de cara a las elecciones. Yo le diría, yo no criticaría para nada la alianza, yo criticaría a la gente de la Concertación, que en muchos veo que no han tenido el coraje y la claridad para defender una obra espectacular que ha habido aquí en Chile, una obra espectacular. Mire usted la infraestructura vial, mire cualquier tipo de infraestructura, la infraestructura hospitalaria, la infraestructura educacional, las cosas que había en 1990 y lo que dejamos, fuera de un conjunto de otros elementos en política económica, social y en desarrollo económico también. Tendrá que ver con que también tenemos una concertación que se ve dividida, que se presenta segmentada por partidos a las elecciones municipales, donde no se ve claramente un cuerpo ordenado, donde la democracia cristiana y el Partido Socialista van por un lado, el PPD, el Partido Radical, el Partido Comunista que se anexa para estas elecciones va por otro lado. Yo lo voy a decir, a mí no me gusta tener explicación para todo. En general uno dice, mire, esto no me pregunte, pero lo que sí le puedo decir que las oposiciones lo pasan muy mal. Es difícil ser oposición. Es muy difícil ser oposición y a mí me parece bastante bien que las divisiones no lleguen a mayores. Y tengo la impresión de que la expectativa de la presidenta Bachelet de vuelta en Chile es un factor de moderación de las crisis. ¿De aglutinamiento, dice usted? De todas estas crisis actuales, porque el día que ella tome la decisión, si la toma de venir a ser candidata a la presidencia de la República, cuestión que parece como muy evidente, la gente va a realinearse completamente respecto a los objetivos que ella quiere plantear. Pero realmente eso será posible, porque fíjese que justamente hay muchos que se preguntan cómo va a poder Bachelet gobernar con una concertación que está no solo muy desvalorizada en las encuestas y en el sentir ciudadano, sino también una oposición, tal como le señalaba, una concertación que tiene dificultades hoy día para estar unida en temas fundamentales. Bueno, yo le voy a decir lo siguiente. La historia contemporánea chilena nos enseña muchas cosas. Acuérdense, cuando ganamos el plebiscito en el 88, éramos 67 partidos de oposición. 67. Ganamos la elección de Elwin con 17 partidos. Y pasamos a ser 4. Claro, pero había un solo eje, Pinochet, derrotar a Pinochet. Sí, claro, eso es cierto, pero le quiero decir, yo veo hoy día los 4 partidos, 5 fuerzas que integran la Concertación, en la típica situación de oposición, donde usted gradúa de distinta manera lo que piensa, hay una gente que es extremadamente dura en algunos temas, otros que buscan más acuerdos, y tengo la impresión de que esto se va a ordenar de manera bastante clara el día que aparezca la presidenta Bachelet, y a ella le va a costar mucho menos dar indicaciones de disciplina a toda esta gente que los que son díscolos, darle explicaciones a ella por qué lo han hecho como lo han hecho, porque la presidenta Bachelet fue una presidenta de gran envergadura, se ha ido con una popularidad enorme, la mantiene, su rol en Naciones Unidas. Yo no trabajo directamente con ella, pero estamos en el segundo rango, ella es subsecretaria general encargada de las mujeres, soy subsecretario general encargado de Haití. Veo la envergadura de su trabajo, la capacidad que ha mostrado, la serenidad, la tentación de todo el mundo de que venga a meterse a las cosas chilenas, como la ha resistido muy bien, de la misma manera que yo le digo a la gente, mire, cuando estamos en estos cargos de Naciones Unidas, que son muy altos, uno le piden que no se meta en contingencias en detalle, porque perjudica su tarea exterior, y yo creo que para ella le va a ser más fácil ordenar la fila que a los díscolos explicarle por qué han estado fuera. Y en una frase, porque ya estamos al límite en el tiempo, ¿cuándo debiera definir Michelle Bachelet si va a ser candidata o no? Bueno, yo creo que hay que ocupar los tiempos legales, ¿no? O sea, ella tiene un contrato en Naciones Unidas, yo no le puedo dar un detalle muy grande, pero yo me imagino que hacia el final del año, antes que empiece el año 2013, el año electoral propiamente tal, tendrá que tener definida una posición. Bien, señor Mariano Fernández, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a usted por la invitación. Cerramos estos 30 minutos, quédese junto a CNN Chile, ya viene Carlos Cocina.